mediante análisis genético. Correcto, y se sabe bien qué especie es. Bueno, muchas gracias de nuevo a todos por estar aquí esta noche con nosotros. Hay personas, yo sé, de Costa Rica nos están saludando. También tenemos invitados desde Bogotá, Cali, Argentina. Tenemos un especial aquí, un invitado especial que más adelante se lo vamos a presentar. Como les decía, este es una serie de eventos que venimos haciendo en conjunto con el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Kansas. Y mi nombre es Víctor Hugo González. En conjunto con el Laboratorio de Abejas de la Universidad Nacional y su director, el doctor Rodolfo Espina, y Wildlife Conservation Society en Colombia, y aquí tenemos su directora, doctora Catalina Gutiérrez. El día de hoy, el tema de discusión es el manejo de polinizadores nativos, presente y futuro. Hemos hablado en los primeros encuentros qué son los polinizadores, quiénes son, ¿sí? Y nos hemos dado cuenta que hay una diversidad enorme de esos polinizadores. La semana pasada tuvimos invitados especiales que nos contaron los esfuerzos que se están haciendo actualmente desde la academia, desde el gobierno, desde grupos particulares, tratando de implementar políticas y normativas que nos ayuden a conservar esos polinizadores y a usarlos de una manera racional, ¿no? Y sostenible. Hoy vamos a hablar de un grupo de polinizadores que por motivos de su biología, de la relación que han tenido con las personas, hemos podido, digamos, manejarlos de una manera para usarlos en la agricultura. ¿Sí? Esto, con la crisis de declive de polinizadores, es una herramienta súper importante para poder suplir esa demanda en la polinización que tenemos actualmente. Los invito más adelante, ¿sí?, a que hagan preguntas. Cuando vamos hablando, por favor, pueden poner las preguntas en el chat. Al final, esperamos tener un espacio para responder esas preguntas y tener una discusión súper interesante en el día de hoy. Le dejo la palabra a la doctora Catalina Gutiérrez para que por favor nos presentes a estos invitados súper especiales. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Víctor, y buenas noches para todos. También un gusto nuevamente estar en este espacio donde podemos, pues, compartir mucha información sobre polinizadores. Yo tengo el gusto de presentar a nuestros invitados, nuevamente invitados de honor. Por un lado tenemos a Lucía Aguilar Benavides. Lucía es profesora asistente de la Universidad Militar de Nueva Granada, acá en Colombia, en biología con maestría en la Universidad Federal de Viçosa en Brasil, con doctorado de la Universidad de Sao Paulo de Brasil también, y ha trabajado en proyectos de investigación de la diversidad de ecología de abejas en Colombia y Brasil. También estudios en el manejo y cría en condiciones de laboratorio de colonias de Bombus atratus, que ya nos vas a contar un poco más de esto, y desarrollo de estrategias de polinización con esta especie en cultivos de tomate, de mora, de fresa y de pimentón. Actualmente, con su grupo de investigación en biodiversidad y ecología de abejas, está realizando estudios en Cundinamarca y Casanare. Muchas gracias, Lucía, por aceptar esta invitación. En segundo lugar, tengo también el gusto de presentar a Mariano Lucía. Mariano es licenciado en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Es doctor en Ciencias Naturales de la misma universidad. Actualmente es investigador adjunto del CONICET, con trabajo en la División de Entomología del Museo de La Plata. Su línea de investigación está orientada al conocimiento biológico, sistemático y a la posible adaptación y manejo de especies de abejas silvestres para su utilización como agentes polinizadores en cultivos agrícolas de interés comercial en la región. Y bueno, como un rasgo característico de los argentinos, le gusta el mate, el asado y el fútbol. Que no sorprende. Bienvenido, Mariana, y muchas gracias también por aceptar la invitación. Muchas gracias. Y por último tenemos también a John Jairo Mueces Cisneros. John Jairo es biólogo y magíster en Ciencias Biología de la Universidad Nacional de Colombia. Es uno de los líderes del proyecto Mieles de la Amazonía de la Alianza Natura Amazonas,
que impulsa el desarrollo de la meliponicultura en el piedemonte andino-amazónico del sur de Colombia y nos saluda está con nosotros desde Mocoa. También muchas gracias, don Jairo. Entonces, bueno, nuestros 3 invitados, como ya lo había comentado Víctor, nuestros 3 invitados nos van a hablar del manejo y cría de polinizadores. En los 2 primeros casos, Lucía y Mariano más enfocado en este manejo con fines de utilización en polinización de cultivos, y John Jairo un poco más nos va a hablar de los meliponinos en lo que se ha adelantado en términos de cría, más enfocado hacia la meliponicultura, pero también podemos hablar de esto, cómo se aplica a los cultivos. Lucía nos va a hablar de los bombus, de los abejorros, y Mariano nos va a hablar de las abejas carpinteras o las silocopas también en términos de los avances en su cría. Y para entrar en materia y ya poder dar la palabra a los invitados, quisiera en primer lugar preguntarle a Lucía o que nos cuente qué son los bombus, cuántas especies tenemos en Colombia y que nos compartas esa experiencia de su cría y de su utilización en cultivos agrícolas. Entonces, adelante. Ok, muchas gracias Catalina, muchas gracias a Víctor y a Rodolfo pues, por la invitación. Pues el trabajo realmente es grupal, es un trabajo multidisciplinario ahí de la universidad, son varias personas que están... Ay, ¿cómo comparto aquí? No, allá. Listo. Ok, ¿me están viendo la pantalla? Sí. Ok. Entonces, sí, como les decía, es un trabajo que inició hace 20 años con José Ricardo Cure, con el doctor José Ricardo Cure, y es un trabajo en conjunto de estos 20 años de estudiantes, de varios estudiantes, profesores, que hemos pues querido conocer un poco sobre las abejas nativas que se encuentran pues en Colombia y especialmente pues con los abejorros sociales, que en este caso son los bombos. Para darles un contexto un poquito, ¿qué son los bombos? Pues los bombos son, como les acabo de decir, abejorros, en Brasil les llaman mamangabas, son bastante peludos, como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, pueden colectar polen y néctar en un mismo vuelo, pues a diferencia de apis, son de gran tamaño comparado pues con apis mellifera o con los de la tribu Meliponini, son bastante grandes. Y precisamente por eso pues permiten que puedan pues volar durante bastante tiempo. Tienen lenguas largas y eso permite que lleguen a flores con corolas profundas, con flores profundas, y además de eso pues tienen una capacidad de trabajar en condiciones extremas. ¿Qué quiere decir eso? Que pues con condiciones de bajas temperaturas pueden seguir forrajeando, y adicional a eso, si hay viento, si hay lluvia, también pues ellos pueden llegar a seguir pues buscando alimentos si lo necesitan, ¿no? Pues aquí les muestro quiero que vean un momentico el video. Eso es una particularidad que tienen los abejorros, y es que ellos hacen vibración en las anteras o vibración para liberar el polen en las flores, y eso permite pues que haya una mayor fertilización pues en los frutos de algunas especies de plantas, como en el caso del tomate, que es uno de los trabajos que hemos hecho pues en la universidad. ¿Cómo es una colonia de abejorros? Bueno, una colonia de abejorros está compuesta por 3 castas. La diferencia está más en el tamaño, como les dije, y en la alimentación. Está compuesto pues por reinas, por obreras, por machos, y pues crías en diferentes estadios, o sea, inmaduros, en diferentes estados de huevo, larva y pues pupa. Tienen pues una fase inicial solitaria, o sea, son abejas sociales, eusociales primitivas, a diferencia de apis, son abejas que pueden iniciar una colonia o un nido solas, y a partir de ahí pues inician una fase subsocial, que es cuando ellas están buscando el alimento, actúan como obreras, van y buscan el alimento y hacen todo el manejo de cuidado y cría pues, de los inmaduros. Y en el momento que empiezan a emerger las obreras, ya se consideran sociales, ya cuando ya tienen una gran cantidad de obreras y tienen inmaduros, como en esta imagen, como ustedes lo pueden ver, y ya entonces empieza pues la fase social.
Aquí ustedes pues pueden observar Bombus atratus, pues es nuestra especie de estudio en el grupo, pero también hemos trabajado con otras especies. Pues para Colombia, según Líbano y colaboradores, aquí también el profe Rodolfo está en este trabajo y Guiomar, ellos pues revisaron las especies presentes para Colombia, la Universidad Nacional, y pues ellos identificaron 9, aunque pues otros trabajos nos han reportado que son 12, pero realmente pues de estas 9 son las que nosotros realmente hemos encontrado información. Y para la sabana pues encontramos estas 3 especies, o sea, pues no es que sean las únicas, pero son las 3 que hemos estudiado. Bombus atratus, Bombus funebris, Bombus hortulanus, robustos y rubicundos. En el caso aquí que ustedes observan es Bombus atratus, y aquí pues una obrera visitando pues tomate. Aquí pueden observar las otras 2 especies que hemos trabajado. Esto ha sido más a nivel de nidos, aunque el año pasado pues el doctor Cure y pues Diego y un estudiante de maestría han intentado pues criar artificialmente, pues yo también lo intenté en un momento con Bombus rubicundos y lo mismo con Bombus hortulanus, pero la información que tenemos es más a nivel de biología en cuanto a estas 2 especies, y de funebris la misma cosa, lo mismo que robustus. Ya a nivel de atratus es realmente con la especie con la que hemos trabajado a nivel de cría. Y ya pues lo que tiene que ver con la cría de Bombus atratus, nosotros aquí pues en Colombia el manejo que se le da es lo mismo que en otras partes del mundo, y iniciamos con las reinas. Colectamos reinas de Bombus atratus, las llevamos al laboratorio, las colocamos en unas condiciones controladas de temperatura, humedad, les proveemos alimento, y a partir de esta reina se inicia pues la colonia. Como yo les dije, inicia con la fase solitaria, luego la fase social. Luego, aquí pues ustedes ven unas cajas, en esas cajas pues nosotros las mantenemos en cámara de cría, pues le llamamos así. Cuando ya tienen más o menos unas 30 obreras, las llevamos a campo. ¿Por qué llevarlas a campo? Porque en todos los estudios que hemos llevado en este tiempo, observamos que ya en campo pues permite una sincronización mejor con la reproducción y a nivel de producción de sexuados. Entonces, en esta fase, pues en campo, que es en el bombinario, y pues inicialmente nosotros lo hacíamos a campo abierto también ahí en el campus, llevamos y trasladamos las colonias, y ahí entonces empezamos a hacer pues todo el estudio ya a nivel de observaciones pues de los sexuados. Aquí pues ustedes pueden ver un video ya dentro de, esto fue ahorita en la época de pandemia, no estaban tan activas, pero ya dentro del bombinario, que más adelante les voy a mostrar una foto de cómo es el bombinario, y pues están todos invitados. Aquí la gente que esté en Colombia que quieran conocer, porque incluso en la época que no era de pandemia, van colegios y van universidades y van investigadores a conocer un poco lo que nosotros hacemos en el bombinario. Ya lo que tenemos a nivel de estudios de polinización, realmente con el tomate es con que hemos trabajado a nivel comercial con productores de sáchica en Boyacá y pues en Villa de Leyva. Y allá, pues, utilizando las colonias de Bombus atratus, nosotros pudimos observar que efectivamente sí se veía un incremento pues, en el número de semillas y en el peso de los frutos, y es un porcentaje de más o menos un 37 y un 25%. Entonces se veía que realmente sí la polinización, pues, con Bombus funcionaba bastante bien, comparado pues con lo que no se poliniza, o incluso con Apis mellifera. Como yo les comenté, el tomate necesita de que la flor vibre, pues que la abejita o el abejorro llegue y pues actúe, pues ayuda a liberar pues el polen, y eso lo permite gracias a que ellos vibran con su cuerpo y con los músculos que tienen en sus paticas y demás, y empiezan a vibrar como yo les mostré en el video anterior, hasta liberar pues el polen. Aquí pues ustedes están viendo, ellos van acomodando pues el polen. Este es en una flor de lulo, que también nosotros tenemos en el bombinario, y eso ya es más a nivel experimental. A nivel experimental, pues en la universidad hemos trabajado con uchuva, hemos trabajado con pimentón, ustedes aquí pueden observar.
hemos trabajado con mora, hemos trabajado con fresa y el año pasado se trabajó con arándano, o sea, el año pasado pues sustentó una tesis de maestría un estudiante y este año estamos trabajando más a nivel de conservación. Realmente lo que nosotros queremos ahorita no es tanto ofrecer colonias, sino más bien enseñarles o asesorar a los productores a nivel de conservación de lugares para que los mismos abejorros puedan llegar a nidificar cerca. Y estamos haciendo ese experimento con arándano y hemos encontrado resultados bastante interesantes porque si ellos tienen lugares donde nidifiquen, realmente llegan fácilmente al arándano y hemos encontrado bombus hortulanos y bombus atratus visitando pues, el cultivo. Entonces, realmente es una experiencia muy bonita y pues vemos que realmente está funcionando. Aquí pues yo les muestro el bombinario, es un invernadero que nosotros tenemos y les ofrecemos recursos florales de diferentes plantas que ellas tienen preferencia para poder mantener pues una cría pues por lo menos que podamos llegar a tener sexuados y poder hacer algunos experimentos también a nivel pues de laboratorio. Ahorita como yo les comento, lo que nosotros queremos es más conservación y es también como para evitar como la introducción de otras especies, ya que les podemos mostrar a los productores que tenemos estas especies de abejorros en Colombia, que lo pueden llegar a tener en sus cultivos y sin necesidad de llegar a hacer una introducción de abejas de otros países, como lo que ha ocurrido en otros países pues en Sudamérica, ¿no? Entonces, pues en Sudamérica, por ejemplo, en Chile. Entonces, solo para finalizar, sería como eso. Eso es como la experiencia en general en términos pequeños de lo que hemos trabajado. Diego también puede comentarles algo ya. Nosotros no solo hemos hecho estudios, sino también hemos trabajado a nivel pues ya de grupo, también con enfermedades, con patógenos. Diego ha trabajado un poco con eso y también con lo de los insecticidas también, pues que obviamente pueden llegar a afectar la polinización y él ha trabajado un poco con eso un poco más. Entonces, si le quieren hacer preguntas en ese sentido, aprovechando que él está, también puede entonces. Bueno, Lucía, muchísimas gracias por ese resumen de todo lo que han hecho ya en la universidad por 20 años, no sé cuánto más tiempo. Sí, ¿no? son más o menos 20 años 20 y años. Pues es un poco difícil contar el resumen Claro. de todo eso, pero es en términos generales lo que hemos hecho pues con Bombus y seguimos trabajando con ellos. Ahorita en este momento igual, como les comenté, con Funebris y con Rubicundos hubo unos intentos para empezar a iniciar también con las reinas y porque son un poquito más, pues Rodolfo los conoce, Rubicundos es una especie bastante tranquila y muy interesante también para llevar, ¿no? Y yo sé que van a haber muchas más preguntas y al final y la gente nos está preguntando aquí en el chat y vamos a tener espacio al final para hacerlo. Muchas gracias, Lucía. Y ahora vamos a continuar con el otro grupo de abejas que es supremamente interesante y del cual yo creo que en Colombia tenemos una necesidad supremamente importante aquí y yo creo que Mariano nos puede dar algunas luces, ¿no? O algunas guías para hacerlo. Entonces, por favor, Mariano, ¿puedes continuar? Bueno, buenas noches. Acá por lo menos de noche, allá todavía es de día. Muchas gracias por la invitación, Víctor, Udolfo. Voy a comenzar, ahí se ve la presentación. Bien. Bueno, como decía Lucía recién, que comparó las especies de Bombus, yo voy a hacer un pequeño repaso de las especies de Psilocopa. Dentro de las abejas, las especies de Bombus y de Psilocopa son de las más grandes que hay. Se diferencian en que las abejas carpinteras, del género Psilocopa, muchas especies tienen esa coloración típica de metálica, de color azul, verdoso, algunas otras no. En comparación con las de Bombus, que las especies de Bombus son mucho más peludas. Otra característica entre las Psilocopa y los Bombus es la presencia de ese aparato recolector de polen, que lo tienen Apis también,
que es la corvícula, esa estructura en la tibia de la pata posterior. La tibia está achatada, rodeada por grandes setas que ayudan a mantener el polen cuando se transporta al nido. En cambio, de Psilocopa la llamamos escopa, es como un cepillo de setas para recolectar el polen. Otra característica para diferenciarlas es que las especies de Bombus nidifican en oquedades, en madrigueras de roedores abandonadas, debajo de matas de pasto, y son sociales, donde hay una reina, obreras, y en algún periodo del ciclo machos. En cambio, las especies de Psilocopa son consideradas solitarias, construyen sus nidos en madera, ya sea madera maciza, de troncos, o en varas florales de alguna planta, o de cañas, por ejemplo. Son solitarios porque hay una hembra, que es la que se encarga de poner el huevo y de criar a las hembras y machos que nacen. Este es una fotografía, un corte longitudinal, el de arriba es de un nido de Psilocopa, está compuesto por un orificio de entrada, que se comunica a través de un vestíbulo con una serie de galerías. En esas galerías, que son construidas por la hembra, son las únicas especies de abejas que construyen sus nidos en madera. No se alimentan de madera, ¿no? Se alimentan de polen y de néctar. Y a lo largo de esas galerías están delimitadas las celdas de cría, que están separadas por estos tabiques de aserrín, y una mezcla de aserrín y saliva, donde depositan un huevo en la masa de polen que recolectan. El de abajo es un molde de un nido. Yo agarré en mi tesis doctoral, recolectaba nidos en madera, los llenaba con caucho siliconado, y después rompía la madera para conocer la estructura del nido. Lo que está marcado en verde y en azul son las celdas de cría, y lo amarillo son los tabiques. Bueno, las psilocopas son consideradas importantísimos polinizadores de un montón de cultivos, de tomate, de zapallo, de pimientos, berenjenas. Sin embargo, en países de Sudamérica, en especial en Colombia, son importantes polinizadores de la granadilla, de la gulupa, del maracuyá, todas especies de un género, Passiflora. Son importantes porque al ser de tamaño grande y las características que tiene la flor del maracuyá, hace que el tórax, la parte dorsal del tórax, contacte con los estambres, ¿no?, de la parte de las anteras, de las anteras donde está el polen, y puedan llevar el polen de una planta hacia otra y depositarlos en los estigmas de las flores. Bueno, acá en la Argentina se comenzó con este estudio. También somos un grupo de 4 personas, investigadores que trabajamos en el laboratorio. Comenzamos a investigar lo que es la biología de una especie que no llega a Colombia, tiene bastante distribución en la parte sur de Sudamérica, se llama Psilocopa augusti, de un grupo de abejas carpinteras, donde la hembra es negra, con algunos detalles de coloración o franjas o fajas de tegumento del abdomen, y el macho es amarillo. Bueno, los primeros estudios que hicimos fueron de biología. Lo que nosotros queríamos conocer primero para poder manejar una especie de Psilocopa es conocer su biología, enemigos naturales, de qué se alimenta. Entonces, hará 11 años que tenemos este psilocopiario, donde construimos nidos artificiales. Esos son entrenudos de caña, de acá se llama caña de Castilla, caña de bambú, que están cerrados por un lado por el septo nodal, y abiertos por el otro, con diferentes diámetros, donde las hembras de Psilocopa construyen sus nidos.
lo que queremos hacer con estas trampas nidos es simular una galería de sus nidos. Entonces la hembra lo que hace es recolectar el polen, poner el huevo y cerrar con el tabique y dejar que nazcan las crías. Este es un huevo de Psilocopa sobre la masa de polen, que llega aproximadamente a 2 gramos de polen de recolección. Y esto es una larva que se está alimentando recién emergida, que se está alimentando de esa masa de polen. Y por último, mostrarles también un videito de una Psilocopa llegando a... En realidad está queriendo robar polen de sus vecinas y está revisando los nidos de otras para poder entrar y sacar el polen recogido por otra hembra. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, Mariano, Sí. muy brevemente, Sí. si tuviéramos que empezar, en Colombia se han hecho intentos por reproducir a Psilocopa, no han sido muy exitosos, no tenemos como estandarizado esta reproducción. ¿Cuál sería como la recomendación para hacer si tuviéramos que empezar esa reproducción en Colombia para, digamos, en algunos cultivos o donde se necesite? ¿Qué nos recomendarían? Perfecto. Lo más difícil es establecer una población de Psilocopa. Lo recomendable, o como empecé yo, es recolectando nidos naturales de Psilocopa en troncos y llevándolo a un lugar seguro, techado, como esos domicilios que hice yo, y dejar, a mí me llevó por lo menos como 3 o 4 años para establecer una población de un número razonable de hembras, para que empiecen a poner cría. O sea que sería llevar troncos de un lugar de una finca hacia un lugar cerrado, techado, y después de eso es colocar o más maderas o estas trampas nidos construidas con entrenudos de caña de bambú, y es esperar a la primavera a que nazcan las hembras que quedan dentro del nido, salgan a aparearse y que ocupen otro nido, porque en realidad las hembras que están con la madre, en un momento la madre las echa para seguir construyendo su nido, y esas hembras que quedan huérfanas de nido buscan algún sustrato para nidificar. Entonces, si nosotros le ofrecemos algún sustrato para nidificar, seguramente se establezcan ahí. Van a tener, hay enfermedades, virus, hay un montón de cosas que pueden pasar y que van a bajar la población, pero en unos años se puede establecer un pequeño psilocopiario, y una vez que se comienza, ya está. Ya es cuidarlo nada más. No es tan difícil como Bombus. Perdón, sé que Sí. en nuestro programa no está ahorita preguntas del público, no sé, tal vez un par de preguntitas. Sobre todo una que me pareció muy apropiada. Profe, Sí. ¿cuántas generaciones al año pueden darse en Argentina, o de pronto aquí tal vez sea más, no sé? Bien, las generaciones por año, yo lo estudié en los nidos artificiales. En los nidos artificiales llegan en las cañas, dentro de las cañas, llegan a una sola generación por año. Porque no tienen más espacios para seguir poniendo huevos. En cambio, si nosotros ponemos troncos, seguramente se llega a 2 o 3 generaciones, y más ahí en Colombia, que no hay, acá en Argentina,
El problema es el invierno. El invierno, El invierno no tenemos floración, o sea que tenemos 6 meses para trabajar desde principio de primavera. Ellas empiezan en octubre acá a trabajar y terminan en marzo. Ahí en Colombia seguramente tengan más generaciones. Lo mismo pasa con Bombus. Bombus acá, en el invierno, la colonia se desintegra. Ya. Gracias, profe. Entonces, para no sabotear el orden, Catalina, porfa. Sí, no, vamos a dejar espacio porque de verdad que las preguntas están muy interesantes en el chat, entonces al final vamos a dejar otro espaciecito para las preguntas. Entonces, muchas gracias, Mariano, y voy a dar entonces paso a John Jairo para que nos cuente de ese otro grupo de polinizadores, otra vez abejas, en este caso de la tribu Meliponini o las meliponinas o las abejas nativas sin aguijón, que en Colombia su cría y manejo esta actividad ha incrementado muchísimo, se está popularizando bastante. Entonces, John Jairo nos va a contar un poco esa experiencia desde el proyecto allá en Amazonas, pero sobre todo queríamos que nos contara más esos retos en términos normativos, también porque como la actividad se está incrementando, a qué retos normativos nos estamos enfrentando. Sabemos que Corpo Amazonía es una de las la primera corporación que generó una normativa para la cría de meliponinos o para la meliponicultura, luego la CDA, y John Jairo pues ha estado también participando desde esta experiencia en esa formulación y enfrentando todos estos retos en términos normativos. Entonces, adelante, John Jairo, para que nos cuentes esa experiencia de cría de meliponinos y sobre todo con un enfoque de la normatividad y esos retos que nos enfrentamos. Gracias, adelante. Gracias, Catalina. ¿Me confirman que están viendo la presentación? Sí, correcto. Sí, listo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Entonces, yo hago parte de un equipo técnico que lidera un proyecto que se llama Mieles de la Amazonía. Este es un proyecto que impulsa el desarrollo de la meliponicultura en el piedemonte del sur de Colombia, especialmente los departamentos de Putumayo, la Baja Bota Caucana y departamento del Caquetá. Es un proyecto que está liderado por Conservación Internacional Colombia y por Corpo Amazonia a través de una alianza que se llama Natura Amazonas. Me invitaron a hablar en tema de todo lo que ha sido el marco normativo, toda la construcción. Entonces, pues queda corto el tema de manejo de meliponinos. Realmente, pues no preparé ese tema en esta charla. Simplemente quería mencionarles que en nuestro proyecto hemos abarcado temas como la capacitación y asesoría técnica en el manejo de meliponicultura. Más de 400 usuarios hemos capacitado hasta el momento. Tenemos un programa de investigación y generación de conocimiento. Estamos conscientes que la meliponicultura es una rama que necesita de generación de conocimiento, necesita de un trabajo arduo, de sacar información, de sacar datos, y eso es lo que estamos haciendo pues desde nuestro equipo de trabajo. Impulsamos un programa de siembra de plantas melíferas y árboles multipropósito que también los hemos, digamos, detectado con la ayuda de los mismos meliponicultores, cuáles son las especies más importantes y más relevantes, y otros proyectos de la Alianza Natura Amazonas es las que han estado impulsando todo el tema de la producción en viveros de estas plántulas también, que se entregan gratis a la gente. Todo el tema de generar una cadena de valor de la meliponicultura. Se ha creado esta marca de Mieles de la Amazonía, pues para darle visibilidad a todas estas mieles y productos de las abejas nativas sin aguijón aquí en el sur de la Amazonía colombiana. Implementar unas buenas prácticas de manejo y el tema de construcción del marco normativo. Por esas razones, hace poco nuestro proyecto fue ganador en la categoría de fauna de los premios Latinoamérica Verde. Entonces voy a hablar en esta ocasión solamente de este tema de lo que ha sido el apoyo a la construcción de ese marco normativo. Nosotros llegamos aquí a la región en agosto del 2017 y se presenta el proyecto de Mieles de la Amazonía como con el objetivo de promover la meliponicultura como una alternativa de uso sostenible del bosque. Para las personas que de pronto están fuera de nuestro país, esta región, la Amazonía colombiana, es una de las áreas más deforestadas del país. Según nuestros datos que hemos sacado, algunas de nuestras investigaciones acá, por cada hectárea de bosque en esta región hay aproximadamente entre 7 y 10 nidos de abejas nativas sin aguijón. Es decir, que en los últimos 3 años se han perdido más de 4 millones de nidos de abejas nativas. Si hacemos un cálculo de más o menos cuántas son las colmenas que tienen nuestros meliponicultores acá, cerca de 400 usuarios,
tienen alrededor de 5.000 colmenas. O sea, esto no es nada comparado con toda la cantidad de colonias, de nidos que se pierden realmente por el tema de la deforestación. Así que este proyecto nace como una iniciativa de conservación y claro, como una alternativa para promover realmente un uso sostenible de los bosques en pie. Una de las primeras cosas entonces que nos enfrentamos fue precisamente con el tema normativo, porque por un lado nosotros estábamos impulsando la meliponicultura, pero nos dimos cuenta que realmente las normas en el país realmente no acompañan, no apoyan ese trabajo ante todo, del trabajo de los campesinos y de la meliponicultura, porque realmente la meliponicultura no ha sido visto como un tema comercial, sino que ha sido visto como un tema más bien de un manejo tradicional, de generación en generación, a muy baja escala. Entonces tenemos aquí algunas de las normas que ustedes pueden mencionar. Prácticamente lo que dicen estas normas es que como las abejas nativas y aguijonas hacen parte de la fauna silvestre, entonces hay que pedir permiso a la autoridad ambiental. Y si estás hablando de un tema comercial, la única forma de hacerlo es a través de la obtención de una licencia en fase comercial, y para eso se tienen que tener una serie de zoocriaderos para pues, mantener estas abejas, y para poder la autoridad ambiental a donde uno va a remitir la solicitud para poder tener el permiso de ellos, pues se requiere unos estudios de impacto ambiental, un plan de manejo ambiental, que eso más o menos hablando cuesta cerca de 200 a 300 millones de pesos. Es decir, que esto es una actividad que prácticamente nuestros campesinos pues no la pueden hacer. Entonces nos enfrentamos a esto y pues lo que empezamos a hacer fue desde el 2017 empezar a trabajar con Corpo Amazonia en la generación de una normativa que sea un poco más amigable, que fortalezca, que apoye un poco más el trabajo de los meliponicultores. Y es así como en septiembre del 2018 Corpo Amazonia saca la resolución 1246, en donde se establecen algunos criterios para el desarrollo de la meliponicultura. Como lo dijo Catalina, esta es la primera corporación en el país que saca una resolución con sus errores y con sus temas. Esto es un proceso de construcción, seguimos aprendiendo de meliponicultura, entonces, pero lo estamos haciendo, ¿sí? Y posteriormente la Corporación del Norte de la Amazonía también adoptó una norma similar, es decir que tanto norte como sur de la Amazonía colombiana tienen esta resolución. El resto del país, incluso las mismas corporaciones, han estado apoyando el tema de la meliponicultura desde un marco no legal, ¿ya? Entonces, eso es una de las grandes realidades, eso es algo de lo que se tienen que enfrentar. Más o menos así en resumen, ¿qué es lo que, digamos, como los temas benéficos de esta resolución? Primero, pues se dio una transición de 12 meses, contados a partir de la fecha de expedición de la resolución, para que la gente que ya tenía sus colmenas, la gente que tenía ya implementados sus meliponarios, pudieran, digamos, quedar a paz y salvo con la autoridad ambiental y hacer una especie como de legalización de su actividad, ¿ya? Ese tema del estudio de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental en esta resolución es sustituida por un documento que se llama el proyecto de meliponario, que es un documento que el mismo meliponicultor lo puede hacer. Incluso nosotros generamos los formatos para que llene la información. ¿Qué especies está trabajando usted? No importa cómo las llame, la culimorada, la boquesapo, la real, la angelita, bueno, como usted la llame. Dónde está ubicado, bueno, un poco de información muy básica, cómo es la vegetación que está alrededor, bueno, todo ese tema. Entonces ya pasó a ser de un estudio que tenía que hacerlo un profesional experto pues en el tema, a poderlo hacer el mismo campesino y poder presentar esta información. Una de las cosas que son claves es cómo iniciar la actividad, porque resulta que actualmente en el país se está impulsando demasiado el tema de la meliponicultura, pero he visto también algunos proyectos que no se hacen de manera responsable. Entonces se capacita a la gente y la gente va al día siguiente a ir al bosque a tumbar los árboles para sacar los enjambres y empezar a iniciarse pues con este tema. Entonces una de las cosas que hace la resolución es que permite solamente 3 formas de iniciarse. Una es por trampeo. Ahí pueden ver algunas fotografías de trampeo. Es la misma trampa ubicada en el mismo lugar con 2 capturas. Hace un año la efectividad era del 0%, ¿sí? Empecé a instalar en noviembre del año pasado, tengo cerca de 120 trampas, y actualmente, a esta fecha, el éxito de capturas es del 30%, ¿ya? Aprendiendo, haciendo algunas modificaciones y aprendiendo algunos consejos que también estuvimos
en Brasil capacitándonos en Embrapa, hemos logrado esto. Entonces ya actualmente sabemos que iniciarse con el tema de trampeo es muy fácil aquí en la región. Por rescate, los rescates son debidamente autorizados, incluso hemos generado unos protocolos para saber, el rescate es, por decir algo, cuando la colmena cuando el enjambre, el nido está en peligro, ¿sí? Por decir algo, que pasó una borrasca, se cayó un árbol y hay que rescatar el nido. Eso es un rescate. No es un rescate, por ejemplo, que yo tengo el nido aquí debajo de la grada o no sé qué, que lo voy a sacar, o está en este puente y lo voy a sacar. Eso no es un rescate. Entonces, eso también tenemos protocolos para eso. Y tercero, por compra a meliponicultores que ya están legalizados. Esas son como las tres formas que permite la resolución, y prohíbe el movimiento de colonias. Eso es otro tema también muy importante, muy interesante, porque, por ejemplo, en esta misma región, en este mismo departamento de Putumayo, tenemos desde ambientes que van desde los 3.500 metros de altura hasta la Amazonía colombiana. Entonces, aquí estamos en el piedemonte. Lo que prohíbe la resolución es que yo tenga mis abejas de aquí, que pueda mover y que vaya a mover abejas hacia otros ecosistemas que son totalmente diferentes, a otros pisos térmicos distintos. Eso no está permitido. Y pues, por supuesto, eso es un proyecto de conservación y está prohibido pues la tumba de árboles y tanto para sacar enjambres como para sacar la miel y venderla. Entonces, esas son algunas de las cosas que se han avanzado, que han fortalecido, que está creciendo pues el tema del manejo de la meliponicultura acá. Hay debilidades como en todo, la deficiencia, la demora en las autoridades ambientales. Eso pues es un tema que se tiene que corregir y estamos trabajando para mejorar eso. Una de las cosas que quedan aún pendientes es este tema de las tasas compensatorias que toca pagar, que son normas a nivel nacional, que aquí les traigo un ejemplo. Por ejemplo, un meliponicultor que reporta 15 colmenas parentales. La idea es que uno paga por las colmenas parentales. Si uno saca crías de aquí, ya por las crías no va a pagar. Entonces, si tiene 15 colmenas, 4 de angostula, 9 de búrnea, 2 de compresipes, más o menos, al año pasado estaba pagando por 98.000, 100.000 pesos aproximadamente. Eso es algo que todavía es difícil y que se está trabajando pues para este tema. Y lo otro es lo de poder, porque no quedó en la resolución, poder hacer una clasificación de los meliponicultores, ¿ya? La clasificación de los meliponicultores es muy importante porque estamos tratando aquí igual a una persona que tiene 3, 4 colmenas y que no quiere que la autoridad ambiental se las quite, a una persona que quiere o está pensando en un proyecto productivo de 300, 400, 500 colmenas. ¿Listo? Entonces, esto se está llevando actualmente a una escala nacional. Hemos estado todo este año trabajando, incluso WCS, Catalina también ha estado aquí trabajando fuertemente, aportándole igual a otros compañeros de Ecopetrol y demás que han estado pendientes pues, de este proceso con el ministerio. Hemos estado trabajando en poder sacar una normativa. ¿Y por qué? Porque la meliponicultura tiene unos aspectos que son únicos y que son diferentes a cualquier proyecto de zoocría, ¿ya? Estamos hablando, por ejemplo, de que las colmenas son colonias de individuos perennes, es decir, que las abejitas que estamos viendo volar están cumpliendo su último ciclo de vida y que máximo puede ser 30 días y que en 30 días ya están muertas. Entonces, esos temas son difíciles porque actualmente las normas están hechas, pensadas para babillas, pensadas para chigüiros y el tema es distinto. Los individuos permanecen completamente libres. Esto es diferente a cualquier otro tema que tiene que hacerse un encierro. Acá no, acá tienen que estar libres. El aprovechamiento que se hace en meliponicultura pues no conduce al sacrificio de los individuos, ¿ya? Principalmente lo que se obtiene es la miel, los propóleos y pues últimamente está pensando en temas de polinización. Ya se están haciendo ejercicios acá sobre eso. ¿Ya? Siguiente, producen muchos beneficios para el ambiente, especialmente el tema de la polinización, ¿ya? Y aquí es donde los campesinos dicen, bueno, pero yo ¿por qué tengo que pagar una tasa si realmente en lo que yo estoy haciendo aquí está el futuro de la misma biodiversidad, de la misma diversidad que aquí está en la Amazonía, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para eso? O sea, ¿yo por qué tengo que pagar? ¿Por qué más bien no me pagan a mí? Tienen pues toda la razón. ¿Ya? Y el otro tema, que es algo que hemos venido también aprendiendo fuertemente con el pasar de los tiempos, es que los mismos meliponarios están encargados de enriquecer con enjambres al ambiente. Ya nos hemos dado cuenta que al menos una angelita, por ejemplo, hasta el momento bota 3 enjambres al año.
¿ya? Y eso lo estamos pudiendo capturar con las mismas trampas. Entonces no se necesita ir al bosque a tener unas áreas donde yo voy a hacer lo que llaman ellos la casa de fomento. O sea, yo ya no necesito tener en las afueras, en los bosques, instaladas las trampas, sino nos hemos dado cuenta que la mayor efectividad es poner las trampas aquí en los alrededores de las casas, que ahí es donde llegan las abejas. Increíble, ¿sí? Y eso tiene un impacto, pues, precisamente sobre la normatividad que estamos haciendo. Entonces, lo que se está pensando ahora y que son temas de discusión es, primero, esa clasificación de los meliponicultores. Hay personas que son amantes a las abejas, no son meliponicultores. Hay algunos que están pensando en subsistencia, ¿sí? Hay otros que ya están pensando en fase comercial. Para el tema de subsistencia tenemos que hacer una definición y unos criterios. ¿Qué es subsistencia? ¿Hasta cuántas colmenas yo puedo tener subsistencia? ¿Es necesario poner un número para decir que es subsistencia? ¿Yo puedo vender la miel que produzco de subsistencia? ¿Sí? Porque todas estas, hay temas en la normativa que depende mucho de cómo se interpretan, ¿no? Entonces, algunos abogados interpretan de una forma, otros lo interpretan de otra manera. Otro tema. Las especies que son objeto de cría. Para el ministerio es muy fácil decir, no, nosotros autorizamos una lista de especies, ¿ya? Entonces sabemos perfectamente que en nuestro país hay un gran vacío de información. Cuando nosotros llegamos a esta región, por ejemplo, en el estudio de la profe Gio Marnates hay una especie nomás para el departamento del Putumayo. Actualmente, gracias a Alejandro Parra, que nos ha ayudado también en la identificación. Hemos mandado más de 1.800 ejemplares para allá, para la colección de la Nacional. Tenemos más de 100 especies identificadas y de estas por lo menos unas 25 a 30 son objeto de cría por parte de los meliponicultores. Varias de estas ni siquiera están clasificadas, ¿sí? No están determinadas. Entonces, no es posible hacer una meliponicultura o este tema de tener una meliponicultura con unas especies que se autorizan. Realmente lo que hace es parar, dejar un quieto el tema estático, la generación del conocimiento, y nosotros estamos conscientes de que queremos hacer meliponicultura y queremos generar información. El tema de las tasas que toca pagar, el tema de las visitas técnicas que hay que hacer, esos son temas que seguimos discutiendo y que con toda seguridad vamos a tener que poner a la mesa cuando estas normas, estas propuestas pues sean llevadas un poco más o elevadas un poco más para que puedan ser aceptadas. En conclusión, pues realmente a nosotros esta propuesta que tenemos finalmente vemos que no facilita mucho el desarrollo de la actividad tradicional, es un poco más favorece el tema más comercial y en eso tenemos que seguir trabajando. Entonces ahí vamos, estos son grandes retos para lo que llaman ustedes el futuro de la meliponicultura en Colombia y bueno, ahí estamos. Si hay alguna información adicional, es los contactos de nuestro equipo de trabajo y les agradezco mucho por su tiempo. Jairo, muchísimas gracias por estos datos tan interesantes. Primero que todo quiero decirles a los que nos están viendo en estos momentos que Colombia es uno de los 2 países en toda América, en todo el continente americano, que tiene alguna normativa sobre la extracción y el uso de abejas nativas. Yo estaba preguntando a colegas en los países desde México hasta Argentina y Colombia es el único país después de Brasil que tiene algo adelantado sobre esto. Obviamente, Jairo, nos falta mucho por hacer. Antes de comenzar a leer algunas preguntas, también me gustaría mencionar algo que es súper importante y veo que varias personas nos han preguntado aquí antes, es sobre las especies. Sí, y Jairo, ya mencionaste algo también que es, tenemos un problema ahí, lo mismo con Psilocopa y con muchas otras especies de polinizadores en general. Sí, una de las normativas que me parece excelente, un punto de la normativa que me parece excelente es que pues sugieren o limita el movimiento de colonias. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que las abejas sin aguijón en nuestro país, debido a su topografía tan diversa, están restringidas a áreas geográficas y también a nivel de altura. ¿Sí? No es lo mismo una colmena que se desarrolla en el lado del Caquetá, el Putumayo o en el Huila, por ejemplo. Puede ser la misma especie, ¿sí? Pero las condiciones climáticas de temperatura, humedad son diferentes. Han habido muchos casos en donde se llevan de un lado a otro la cordillera y se han muerto. ¿Sí? O sea, por un lado, hay otros factores que
como todavía no sabemos que pueden pasar virus y patógenos, enfermedades de un lado a otro. Y también lo que nos hemos dado cuenta, digamos, a nivel de taxonomía y esto, es que son especies completamente diferentes, muchas de esas que las personas conocen con un solo nombre. Eso es lo que quería mencionar, y yo creo que ahí me gustaría leer algunas preguntas acá. Esta pregunta va para Mariano en especial. Bueno, son varias preguntas, pero básicamente Marcela Celi nos está interesada en saber en cómo se puede evitar que las abejas xilócopas se confundan cuando se tienen muchos nidos trampa, ¿no? En el mismo lugar. Sí, que se confundan entrar en sus nidos. Sí, en los Estados Unidos, sí. No se confunden, son increíbles. Porque en algunos casos, perdón María, en algunos casos sí. yo he visto que los pintan o les ponen como señales para que ellas se puedan ubicar cuando están llegando. Sí, pero no, mira, yo con la experiencia y hace muchos años que tengo la cría, no se confunden, porque antes de salir dejan con la parte posterior del abdomen, van dejando adentro una sustancia para seguramente de seña de que es un nido. Y después, una vez que salen, salen con la cabeza para adelante, pero se dan vuelta y hacen un vuelo de reconocimiento y se van. Y después, con eso, ya entran directamente a su nido. Yo he hecho la prueba de cambiarle el nido de lugar, entran a su nido, y también he cortado la parte de la entrada y se lo pegué a otro nido y le he puesto en el mismo lugar y entran también. O sea que no se confunden. O sea que esos vuelos aparentemente erráticos son vuelos como de orientación, ¿no? No, porque se ve que ella intenta entrar a otras. No, pero ahí está robando. Es de robo, exacto, de saqueo. De saqueo. Son hembras vagas que no quieren trabajar. Entonces, bueno, Mariano, y cuando cuando uno tiene varios nidos al mismo tiempo, sí, eso trae también parásitos. ¿Qué experiencia tienes? Esto lo pregunta Luis Miguel Murcia. ¿Qué experiencia tienes en términos de aumento de los parásitos? Bien, ahí lo que aumenta mucho en el caso de nuestras abejas son los conópidos. Son unos dípteros que esperan a las hembras en las flores para poder colocar su huevo en el abdomen. La hembra pelean un poco y la hembra se va a su nido y muere al tiempo la hembra ponedora. Entonces eso ha disminuido muchísimo la cantidad de hembras en los xilicopiarios. Sí, en el último trabajo que publicamos con Víctor hay un estudio de eso, de los conópidos y de la incidencia de los conópidos sobre las xilocopas. Bien, Mario, muchísimas gracias. Bueno, yo tengo aquí también otras preguntas, Víctor. Sí, dale. Ya estamos en preguntas. Sí, estamos en capítulo preguntas. Bueno, entonces hay una pregunta pues que me parece importante dirigida a lo de los bombus, ¿no? Y Lucía, perdón, lo mencionaba, iniciativas de importación por pues grandes firmas que pretenden traer bombus de Argentina y venderlos acá. Tú que has sabido, pues yo estoy involucrado en eso, pero la verdad hace ya un par de meses que no estoy enterado en qué va eso. No, pues yo tampoco, es que se va mucha información sobre eso, pero cuando yo estaba en Brasil, porque bueno, yo terminé hace poco mi doctorado, hace 2 años, y en Brasil ya incluso había noción de que Bombus terrestris pues estaba llegando a Brasil, y adicional a eso, pues Argentina pues ya inició precisamente debido a esa problemática con Bombus terrestris, pues también iniciaron ellos con eso de empezar a criar pues Bombus atratus, que era lo que hemos escuchado, y me parece pues buenísimo, pero pues tú mismo en los estudios creo que has encontrado que incluso yo estando en Brasil, vi que incluso las mismas especies que llaman Bombus atratus, por ejemplo, en Brasil y en Argentina no sé, pero en Brasil, particularmente porque yo las he visto, yo conozco Bombus mori, Bombus atratus y Bombus brasilensis, que son los que están en Brasil, que son fáciles de encontrar,
Y Bombus atratus, incluso las que están al nordeste y las que están al sur, son diferentes comportamentalmente. Entonces, una de las cuestiones es realmente tratar de nosotros estudiar nuestras abejas nativas y tratar de que haya planes de conservación, que era lo que yo les estaba comentando al final, que nosotros lo que queremos es motivar a la gente más a que tengan lugares de conservación, más que enseñarles a nivel comercial y venderlas, no, es más como asesorarlos de cómo criarlas y cómo manejarlas, porque incluso en México hacen eso. En México, cuando estaban trabajando con los abejorros nativos, el incentivo era eso, enseñarles a la gente. Sí, que la gente misma haga eso, que no tengan exactamente, que a que la misma gente lo maneje en su casa, en su cultivo, en su finca, y eso ahorita es lo que estamos haciendo. Yo tengo un proyecto ahorita con arándano, y eso es lo que estamos haciendo, trabajando con los mismos polinizadores locales, los que llegan a los cultivos, y eso también permite un manejo de la conservación en muchos aspectos, no solamente los polinizadores, sino a nivel también de bosque, y bueno, en fin, de muchos otros aspectos ahí. Entonces yo creo que es más esa motivación. No sé hasta qué punto ellos quieran vender, pero sí hubo un momento, intentos, porque incluso con el doctor Cure, como que querían intentar, en algún momento él me dijo que habían como hablado los de Copper con Brasil, incluso en Brasil se me acercaron a mí también, de querer como iniciar aquí la cría con Bombus atratus, o pues porque pues obviamente en BioBest es el que está trabajando en Argentina, y pues Copper está iniciando ahorita en Brasil. Lo último que yo supe fue porque me invitaron, y hay una amiga que está trabajando allá en Copper, en el que ellos querían iniciar, criar bombus nativos de Brasil. Y la alternativa era porque decían, si criamos aquí bombus atratus, entonces los podemos pasar a Colombia, los podemos pasar, pero no es tan fácil como estábamos hablando, porque pues hay muchos aspectos que involucran no solo con las melíponas, sino también con los abejorros y con muchas especies, que no es tan fácil trasladar. Entonces, pues para no generar mayor confusión, y como veo que hay gente de mucha, o sea, en este momento no hay licencia ambiental para importar bombus de Argentina, aunque se llamen bombus atratus, ¿sí? En este momento no hay. Y un poco es la pelea es eso, probar que son poblaciones muy diferenciadas genéticamente. Ese es, digamos, el argumento principal. Esperamos tu artículo, Ruth. Bueno. ¿Cierto, Víctor? Sí. Aquí tenemos una pregunta también. Tenemos una pregunta para John Jairo. Bueno, empezando porque muchas personas quieren que incluyamos el contacto disponibles luego en internet, pero por ahora también, John Jairo, si puedes colocar también el contacto, que mucha gente está preguntando por este contacto. Pero hay una pregunta es respecto, y lo mencionaste, ¿a cuántas especies de abejas están criando en la Amazonía actualmente, de lo que sabes? Como les mencionaba, nuestro trabajo es en el piedemonte, ¿sí? Entonces, piedemonte y llega un poco a la planicie amazónica. Entonces, acá lo que hemos identificado hasta el momento, siempre que vamos a una nueva localidad a ofrecer un nuevo curso, siempre encontramos especies que no hemos visto anteriormente. Entonces, actualmente van más o menos unas 30 especies identificadas, más o menos. Llamamos, por ejemplo, Melipona eburnea, pero sabemos que hay como 3, 4 cosas que posiblemente son diferentes. Entonces aquí hace falta pues el trabajo de los taxónomos para ayudarnos a identificar ese tema, pero así en general hay que llevar a Víctor. Aproximadamente unas 30 especies identificadas como tal. Muy bien, muchas gracias. No, pues Víctor no nos iba a hablar algo al respecto. Pues yo creo que vamos cerrando, ¿no? con preguntas, porque ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero hay otra pregunta acá que Carlos Londoño le hace a Mariano. Dice que él tiene en un muestreo que realizó en la universidad, que realizó en Medellín, que encontraron varios nidos de Psilocopa juntos, en un solo tronco, e incluso algunos de otros subgéneros de Schenerria. Y él pregunta que si es normal encontrar estos, digamos, agregaciones de nidos de otras especies juntas. Es normal, sí. Yo he encontrado también de Neosilocopa, que son las negras y los machos amarillos, y de John Harry también. Sí, se encuentran
Es normal porque posiblemente haya algún déficit de nidificación, de sustrato de nidificación, entonces nidifican, y como son gregarias las silocopas, tienden a nidificar juntas. Entonces se utilizan el mismo tronco, no se contactan interiormente, pero puede haber tranquilamente nidos de diferentes especies en el mismo tronco. Gracias, Mariano. Sí, profe. Sí, para ya como, pues, no sé, tú dices con razón que estamos cortos de tiempo, pero ya me doy el lujo de hacer una pregunta personal, no del chat, sino que se me ocurre a mí, para John Jairo. Digamos, ¿en qué se basa todo eso de la gran diferencia que hay? O sea, si yo quiero poner un apiario, no tengo que sacar licencia ambiental. Entonces, digamos que eso no, me parece que hay como algo raro ahí. Es decir, son temas pues que realmente nosotros nos preguntamos porque es imposible, es difícil, ¿no? Uno va al Ministerio de Ambiente y hay una oficina sobre asuntos de apicultura. Y la apicultura ha sido impulsada tremendamente. Incluso nuestro proyecto de meliponicultura nace como una crítica a un poco el impulso irresponsable de la apicultura aquí en nuestra región. Estaban metiendo impresionantemente proyectos de apicultura para apitoxinas con campesinos que pues ni siquiera tenían la capacitación para eso. Sabiendo que la Amazonía y el Chocó es una de las regiones donde más llueve, donde hay una altísima humedad y donde las apis ya se ha demostrado que no son aptas para estos ecosistemas. Y tenemos, por ejemplo, usuarios que se metieron a fondo Emprender del SENA, por ejemplo, con más de 300 colmenas de apis, y actualmente quedaron con 3, 4 colmenas. Y apis en esta región realmente es un problema ambiental, ¿ya? Entonces también nos cuestionamos por qué no existe esa lógica, esa coherencia entre quienes hacen las normas, realmente lo que se busca, ¿sí? Y los que realmente están trabajando fuertemente con ese trabajo, con las uñas, con el sudor, pues para poder sacar este tema, ¿no? Entonces es una lástima que haya ese gran impulso a la apicultura y que la gente, por ejemplo, no conozca que tenemos una buena cantidad de especies que son nativas, que son propias de acá, que dan mieles de excelente calidad, con muchísimas más propiedades antibacteriales, antimicrobianas, unos propóleos poderosos, y que muchísimo pues, más poderosos que los propóleos y en el caso de las mieles, pues las mieles de las apis. Pero pues eso no, la gente no lo conoce y pues no se promulgan. Una de las ideas de este proyecto es motivar a conocer nuestras especies nativas. Aquí está una gran diversidad que se está perdiendo. Somos orgullosos de un país que ni siquiera conoce qué especies tiene. Entonces eso es de lo que estamos haciendo. Y la pregunta es tremenda, la respuesta no sé por qué diablos no apoyamos, no impulsamos lo nuestro. Gracias. Bueno, yo creo que hay muchas cosas para discutir, los temas son súper interesantes y cada cosa acá realmente es súper importante hablar sobre muchas cosas acá. No sé quién está compartiendo aquí esto. Bueno, creo que pues con esto vamos cerrando y nos vemos la próxima semana. El último tema es sobre los retos con abejas ladronas y abejas plaga. Y esperamos aquí también que nos acompañen. Recuerden que en los próximos días les vamos a estar enviando un email con la información sobre las direcciones electrónicas donde pueden acceder a estas charlas editadas. Bueno, muchísimas gracias y esperamos vernos la próxima semana. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Un gusto. Muchísimas gracias. Gracias, Mariano. Gracias, John Jairo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias. Bueno, Gracias. muchas gracias. Chao. Gracias.